Vamos a comenzar con un tema que yo quiero que usted le ponga mucha atención porque puede que en algún momento usted lo haya experimentado, y es sobre el dolor abdominal agudo. Se caracteriza por aparecer de forma súbita y repentina. Cuando se presenta este dolor en el abdomen puede acompañarse de síntomas como náuseas o como vómitos. Y si aparece de un momento a otro, mucho ojo, porque es importante prestarle atención inmediata, porque casi siempre este tipo de dolor se asocia con problemas importantes como una peritonitis, podría tratarse de una úlcera o quistes o de repente pancreatitis. El oncólogo Megdi Yodeiri nos acompaña esta mañana para hablarnos sobre cómo debe atenderse un dolor agudo en la zona del abdomen. Recuerde que además de sus consultas escritas por Facebook, usted también puede enviarnos un video de WhatsApp al número 6087-7777. Y de inmediato que usted nos haga llegar sus dudas. Sé que este es un tema que mucha gente ha padecido y a veces no encontramos una causa y hay que actuar con inmediatez. Así que mucha atención al tema que nos trae el doctor Megdi Yodeiri. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo te va? Todo bien, por dicha. Yo creo que dolor de abdomen uno normalmente puede imaginarse, pero agregarle la palabra agudo, ya que hay una diferenciación, doctor. Explíquenos. Gracias, Omar. Yo creo que el que no haya experimentado un dolor de abdomen en su vida realmente es imposible, ¿no? Lo más importante, Omar, antes de hablar de este tema es poder diferenciar, discernir para evitar, digamos, alertas innecesarias en la población. Una cosa es que te duele la panza, que te duele el abdomen por causas muy comunes, que me cayó mal una cosa, tengo una gastritis leve, tengo una colitis o incluso inflamación de la pared abdominal. Otra cosa es el abdomen agudo. El abdomen agudo es una emergencia médica. Es una emergencia médica ¿por qué? Porque es un dolor aparatoso de aparición súbita, tiene muy pocas horas de evolución, usualmente es muy intenso y se puede asociar a sintomatologías que dependiendo de esas sintomatologías el médico puede ir orientando su diagnóstico hacia dónde está la causa del eventual problema. Tan aparatoso que a veces el paciente se puede desmayar, puede perder la conciencia incluso porque hace un shock, que es digamos, un trastorno metabólico severo, un golpe, digamos, al organismo, en la cual puede ser por pérdida sanguínea, por dolor, por infección, por muchos factores que podría generar una situación de verdadera emergencia. Entonces, diferenciar un dolor abdominal convencional, porque obviamente, si a vos te da una colitis muy severa y dices, me está doliendo muchísimo, tengo un abdomen muy doloroso, pero es muy diferente a lo que queremos enfocar el día de hoy, que es el abdomen agudo, que vamos a ver las principales causas, básicamente, que sí necesitan una atención pronta, una atención inmediata, porque algunos de ellos representan verdaderos peligros para la salud del ser humano y podrían comprometer la vida si no se actúa a tiempo. Este dolor, doctor, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el comportamiento que tiene? La persona puede estar así, de un momento a otro, aparece el dolor. A ver, no es una cuestión tan súbita, digamos, como que estamos sentados, vos y yo hablando en ese momento y voy a caer de espaldas porque el dolor me atacó inmediatamente. O sea, existe una cronología, una evolución, pero siempre son pocas horas. Siempre son, digamos, hablemos específicamente, si querés, del sistema digestivo alto. Digamos, úlceras a nivel gástrico, úlceras a nivel del duodeno, que es la primera porción del estómago. El paciente usualmente ha tenido antecedentes de gastritis, que molestias digestivas altas, que me cae mal, que tengo agruras. Y en determinado momento, si esa úlcera sangra violentamente, porque hay unas úlceras en el duodeno que si generan un sangrado, es un sangrado arterial que es bastante abundante, y se perfora, digamos, se rompe esa capa del intestino y el sangrado se hace internamente, es un dolor muy aparatoso, es muy intenso, el paciente llega vomitando sangre, evidentemente, se puede descomponer por la pérdida sanguínea, o sea, sufre un shock por falta de sangre y es una situación médica que realmente es muy crítica y vos lo ves en pocas horas de evolución. Estábamos bien, estaba cenando, doctor, me acosté, me empezó el dolor abdominal y fue tan intenso que me descompuse, mi esposa me recogió, me llevaron al hospital, el paciente llega vomitando sangre. Es un cuadro muy aparatoso, no va a pasar desapercibido un abdomen agudo de estas características versus una, digamos, simple gastritis que mire que me cayó mal la comida, me siento con acidez, con pesantez. Hay que diferenciarlo por esa parte, por la severidad del caso y por los síntomas asociados extras que puede estar teniendo a la par de ese cuadro. Usted menciona, doctor, que puede haber náuseas, vómitos, incluso en algún momento sangrado. Pero puntualmente en el vómito, cuando se trata de un dolor agudo, el color es distinto. ¿Hay que prestarle atención a algo aquí particularmente?
Hay sintomatologías, Omar, en el sistema digestivo que son muy generales. O sea, la persona por las descargas hormonales y por el estímulo nervioso a nivel intestinal se genera una serie de situaciones. La descarga adrenérgica, el paciente suda, empieza a tener náuseas, empieza a vomitar, se descompone, porque toda irritación que se genera en las capas del abdomen es lo que se puede generar. Ahora, el contenido del vómito para uno como clínico en el servicio de emergencias es muy importante, porque dependiendo de algunas características del vómito, vos puedes ir orientando hacia dónde está el problema. Si el paciente evidentemente llega vomitando sangre, es más que evidente que algo está sucediendo ahí, que algo se rompió, alguna estructura vascular se rompió, por lo cual está vomitando sangre. No es lo mismo que esté vomitando bilis, que digamos en cuadros de colecistitis aguda, pacientes con problemas de vesícula, que llegan vomitando contenido de estómago, lo que me comí, y es verdoso lo que estoy vomitando. Entonces, eso nos va a servir de cierta forma para poder diferenciar ahí en emergencias de qué puede estar sucediendo, hacia dónde se está orientando el cuadro clínico. Entonces, porque en un principio, incluso en emergencias, no es tan sencillo cuando el paciente llega tan descompuesto, con tantísima sintomatología de dolor, porque el abdomen realmente es doloroso, no es tan sencillo en un 2x3 decir es tal cosa o es tal cosa. Muchas veces necesitamos hacer un poco de anamnesis, hacer un poco de cuestionamiento de preguntas y examinar al paciente evidentemente para poder saber de dónde se está originando el problema. Pero obviamente el contenido del vómito va a ser importante. Quizás usted en casa también, al igual que yo, dice, bueno, cuando uno habla de abdomen, ¿qué zona está refiriéndose? Vamos a colocarle una imagen que el doctor Megdillo Deiri también nos envió, donde ilustra y donde nos queda bastante claro. Todo esto es abdomen, doctor, todo lo que veo con los cuadritos celestes. El abdomen se diferencia o se sectoriza para podernos orientar los médicos en básicamente 9 zonas, ¿no? En 9 zonas hagamos un cuadriculado como está puesto en el diagrama, y diferentes zonas, hay diferentes órganos, por ende puede irse dando uno una idea de dónde está empezando el dolor. Evidentemente, cuando el cuadro es más avanzado, ya cuando el daño es mayor y el daño está a nivel de toda la estructura abdominal, a nivel de todo el peritoneo, el dolor es difuso, es todo el abdomen. Pero a veces el dolor puede haber empezado en una zona específica y por ende te das una idea. A ver, tan simple como eso, es una mujer joven en edad reproductiva que está en su periodo de ovulación. Doctor, me empezó un dolor debajo del ombligo, en la parte pélvica, un dolor que me empezó ahí y poco a poco fue intensificándose al grado que me descompuso el dolor y ahora viene con un abdomen tremendamente doloroso, con un abdomen muy rígido, a veces se le llama incluso al examen físico abdomen en tabla, que es tan duro el abdomen porque los músculos se tensan del tipo de dolor que se está presentando, y eso te va dando una orientación de que probablemente el dolor se está originando en alguna estructura pélvica, ginecológica, útero, ovarios, y en esas pacientes específicamente tenés que ir sospechando o que tenga un embarazo fuera de los trompas, que es un embarazo ectópico que si se rompe por el sangrado que causa un dolor terrible, o que tenga un quiste ovario roto, torcido. Entonces, date cuenta que por el inicio de la zona del dolor, el médico puede darse una idea de dónde puede estarse originando. Como te digo, cuando ya las horas han evolucionado y el caso está más aparatoso, el dolor es muy difuso, es en todo el abdomen e incluso se va para la espalda, se va para el hombro, se puede ir para la cadera, y muchos pacientes sienten hasta la sensación en el recto de dolor porque dependiendo de la zona donde se está originando, como te digo, Omar, puede irse dando. Entonces las zonas de división anatómicas cuando uno examina a un paciente son importantes para uno darse una idea de dónde anda el problema, sin que eso sea un factor determinante. Porque te hablo, el caso de la apendicitis aguda, por ejemplo, que es un cuadro muy común en gente joven, usualmente en adultos jóvenes, hombres y mujeres, la incidencia es parecida. El dolor puede empezar en la parte alta del abdomen, justo en la zona donde está ubicado el estómago y el páncreas. Por un tema de anatomía y de inervación del órgano, puede empezar el dolor por ahí y va a ir bajando paulatinamente hacia la parte inferior derecha del abdomen y finalmente se ubica en la fosa ilíaca derecha, que es justamente en la parte baja derecha del abdomen. Entonces muchas veces el dolor empezó arriba, es un tema meramente anatómico. Pero digamos, un cuadro de apendicitis como tal es un cuadro que se instala, digamos, más lentamente, ocupa más horas de evolución. De hecho, hay gente que a veces lleva 2 o 3 días de evolución de dolor, un dolor que no ha sido diagnosticado por su presentación atípica. Entonces, la ubicación anatómica es fundamental para nosotros
para darnos una idea, mas no se puede descartar el hecho que me duela, un lado no puede ser otra cosa. Entonces, eso es importante, porque la gente me dice, doctor, yo no vine antes, porque como el dolor estaba aquí en el centro y me dicen que el apéndice está a la derecha, yo mejor no pense en la apendicitis. No se atenga a ese tipo de situaciones. Si el dolor se está presentando, tiene pocas horas de evolución, realmente es un dolor que usted antes no ha sentido, no lo ha experimentado antes, es un dolor bastante severo, tiene asociado náuseas, vómitos, incluso muchas veces en diarrea del dolor, el tubo digestivo también aumenta su movilidad y empieza a tener diarreas. Ese dolor es mejor consultarlo en un servicio de emergencias o con un médico especialista, idealmente servicios de emergencias donde usted realmente pueden evacuar las dudas y salir de esto. Y obviamente no confundir cualquier dolor abdominal con ese tipo de entidades, porque la idea es también generar una conciencia para que la gente no sature los servicios de emergencias con dolores que son insignificantes, que pueden ser manejados a nivel ambulatorio, a nivel de clínicas, para darle chance a esos pacientes que realmente tengan una atención urgente para que sean atendidos en emergencias. Y es muy importante lo que usted dice, doctor, porque uno, lo primero que aprende con la entrevista es, no todo dolor en esa zona significa gastritis, que a veces uno de una vez lo identifica y supone que es una gastritis. Puede haber algunas complicaciones y además la participación de otros órganos a los que hay que tomarle más atención. Ahora, cuando estábamos preparando la entrevista, doctor, usted me hablaba de que existían dolores agudos quirúrgicos y no quirúrgicos. Vamos a colocar una pantalla ahí con una información para que usted también en casa tenga bastante claro cuáles pueden ser probablemente algunos de esos dolores que no requieren de una cirugía, pero que sí pueden también necesitar de una atención bastante rápida. Bueno, una gastritis, pero es una gastritis ya intensa, doctor. El abdomen agudo, como te dije, es un dolor abdominal de aparición pronta, tiene pocas horas de evolución y bastante severa. Estos que pusimos ahí, y hay otros más, por ejemplo, son causas de dolor abdominal intenso, no una gastritis leve, porque eso se manifiesta muy leve, pero estamos hablando de una úlcera gástrica, una úlcera que sangre o cause problemas de ese tipo, o una úlcera a nivel duodenal que causa muchísimo dolor. Digamos, esas son causas de dolor intenso, severo, mas no representan un evento que te haga ir al quirófano. O sea, se pueden resolver vía medicamentos o métodos menos invasivos. Las infecciones ginecológicas, los procesos infecciosos a nivel de las trompas, a nivel del útero, de las trompas, son bastante dolorosas. Hay una condición que se llama una infección pélvica, una EPI, que es bastante severa, el dolor es muy intenso y esas están realmente afectadas, y eso no es una situación que amerite una cirugía, sino que se trata con medicamentos y antibióticos. La ruptura de un quiste ovario, recordemos que cada vez que la mujer ovula, ahí se rompe un folículo y eso libera una cantidad de líquido, que ese líquido al caer en el abdomen irrita el peritoneo y eso causa mucho dolor también. O a veces ruptura de quistes grandes, que si tienen sangre, si son quistes hemorrágicos, la sangre es sumamente irritativa para el peritoneo. O sea, la capa interna del abdomen, donde le cae la sangre, eso genera un desastre, digamos, a nivel metabólico, porque desencadena una serie de situaciones y una liberación de una serie de sustancias que nos causan un dolor bastante intenso, que dependiendo de la magnitud del quiste, muchas veces el manejo es conservador, no requiere cirugía. Evidentemente, si es un quiste gigante que se rompió y causa un sangrado mayor, obviamente la paciente requiere una cirugía. Doctor, este último punto me interesa también que usted nos lo describa, sobre todo también cuál es la zona que normalmente duele cuando hay pancreatitis. Lo digo porque además este es un padecimiento frecuente en el país. La pancreatitis, Omar, es una de las causas de dolor abdominal más comunes a nivel de esta sociedad latinoamericana, donde el consumo de alcohol es muy elevado, porque las causas principales de la pancreatitis son tener piedras en la vesícula y el consumo de alcohol. Básicamente son las causas principales, y vamos a estarnos acercando a épocas donde el consumo de alcohol se va haciendo más grande por la época navideña. Entonces, el dolor de la pancreatitis, Omar, es un dolor que es bastante aparatoso, es un dolor que se manifiesta como en forma de cinturón. El paciente dice, doctor, es como si tuviera una faja en la parte alta del abdomen que me da vuelta hacia la espalda. Es un dolor muy intenso. El abdomen realmente se manifiesta con síntomas y manifestaciones como si tuviese algo realmente quirúrgico. La mayoría de las veces cuando el páncreas se inflama, al tener tantas enzimas digestivas, genera mucho dolor. Y eso hace que los pacientes se presenten con un cuadro bastante aparatoso. Siempre hay náuseas, siempre hay vómitos, el paciente puede estar descompuesto literalmente del dolor. En la historia clínica, usualmente, doctor, si tengo piedras en la vesícula, si he tenido piedras o tuve una ingesta alcohólica abundante en estos días,
para que te vayas orientando. Y eso se va complementando con algunos estudios de laboratorio y gabinete, digamos básicamente laboratorios en sangre, que te confirman cuando se elevan una serie de enzimas en sangre que tenés un cuadro de pancreatitis. Que afortunadamente la pancreatitis, la mayoría de las veces, el manejo es médico. El manejo es médico con medicamentos, el paciente hay que internarlo, no dejarlo que coma, se le quita la vía oral y con algunos medicamentos le damos como un reposo al páncreas para que se vaya desinflamando. Casi que no hay tratamiento específico para desinflamar el páncreas, es casi que un reposo intestinal lo que se llama. Pero a veces, por ejemplo, cuando el páncreas se inflama tantísimo en forma difusa, puede también sangrar, que eso se vuelve una emergencia quirúrgica, o muchas veces el páncreas se inflama tanto que se autodigiere y sufre una pancreatitis necrótica o hemorrágica, que son casos catastróficos que comprometen la vida de los pacientes. Muchas veces tienen que requerir 1 o 2 cirugías incluso, con un desenlace que puede ser bastante molesto. Entonces, la pancreatitis tiene que ser diagnosticada en etapas tempranas para tratar de corregir la causa primordial y tratar de intervenir al paciente lo antes posible. Intervenir me refiero a medicamentos incluso para evitar la cirugía y así evitar de que el daño se haga mayor y las consecuencias sean menos nefastas. Doctor, tenemos la consulta en video también de un televidente que cuando come está presentando un síntoma a él. Vamos a prestarle atención. Hola, buen día, doctor. Vieras que tengo un dolor en el abdomen cada vez que como. Y ya después que voy al baño, ya se me quita. ¿Estaría relacionado esto con lo que ustedes están hablando? Gracias. Gracias a usted. Ya con solo esa manifestación, Omar, descartas de que es un cuadro aparatoso agudo. Pues ya no es un cuadro agudo, evidentemente estamos hablando de una condición clínica digestiva que es crónica, probablemente esté relacionado con problemas de colon irritable. Hay un diagnóstico cajonero que tenemos que eliminar en la población, que es la famosa gastritis, todos colitis. A ver, es un buen porcentaje de los pacientes tienen problemas digestivos altos, de problemas de gastritis y colon irritable, que es una entidad clínica compleja que implica una serie de circunstancias que hace que el intestino grueso no funcione bien y entre en problemas, inflamación y dolores, pero son más que todo crónicos. Nunca es un dolor agudo. Si te das cuenta, la pregunta que hace el caballero es: cada vez que como me duele. Evidentemente hay una causalidad con la alimentación y sería bueno que consulte con su gastroenterólogo para que determinen la causa y no quedarnos con el diagnóstico cajonero de que tengo colitis, porque es muy dado y nos ha pasado en la familia incluso. Tengo colitis, me tomo tal cosa y ahí voy. Entonces mucha gente se le ha pasado un diagnóstico de algo serio por alto, no de un abdomen agudo, porque evidentemente no lo es, pero un diagnóstico severo por meses y meses, porque siempre se ha pensado que es una colitis, porque algunos padecimientos serios tumorales, específicamente hablando de tubo digestivo, Omar, a veces se alivian con algunos analgésicos. Algunos antiespasmódicos te alivian el dolor parcialmente, pero ¿qué es lo que pasa? Que vas como apaleando y cuando, claro, el problema se hace grave, se va peloteando ahí la condición. Se va llevando la pelota a pataditas para que cuando ya el cuadro se hace más severo y más agudo, más severo, ya ahí sí estamos en problemas graves y a veces no hay remedio como si pudiera haberlo tenido al inicio. Entonces, es importante que ese tipo de sintomatología que el caballero describe sean evaluados por su médico y no quedarse con eso. A ver, no estamos hablando del tema, ese no es el tema del día, pero sí es importante, ya que lo mencionan, no quedarnos con ese diagnóstico, como te digo, cajonero, y no quedarnos peloteando la cosa porque no es una buena práctica. Doctor, una consulta más de un paciente de oncología. Vamos a prestarle atención. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy paciente de oncología, de cáncer de tejido blando en mi muñeca izquierda. Lo que me pasa es que a mí me descubrieron un hemangioma en mi hígado. Entonces, también me he descubierto que he tenido heces negras cuando digo, ¿verdad? Pero cuando como me aprieta el dolor aquí o aquí. Mi pregunta es que si será lo mismo del cáncer. Muchas gracias. Usted por su consulta. No escuché el diagnóstico, Omar, inicial. El tumor que tiene no lo escuché honestamente. ¿Podemos repetirlo, compañeros? Es que no teníamos el retorno. ¿Cuál es el padecimiento de él? Sí, él fue diagnosticado con un... ¿Cáncer de qué no lo escuché? De tejidos blandos. ¿Tejidos blandos? En la muñeca. Ah, ok, perfecto. No creo que aquí nos lo Hola, doctor, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, yo soy paciente de oncología, de cáncer de tejido blando en mi muñeca izquierda. Lo que me pasa es que a mí me descubrieron un hemangioma en mi hígado.
Entonces, también me he descubierto que he tenido heces negras cuando he ido, ¿verdad? Pero cuando como me aprieta el dolor aquí o aquí. Mi pregunta es que si será lo mismo del cáncer. Muchas gracias. Los tumores de tejidos blandos, Omar, son usualmente sarcomas que se presentan a nivel de la grasa, del músculo, incluso de las articulaciones se pueden desarrollar y no hay relación con problemas digestivos. Usualmente ese tipo de patologías en estadios tempranos se resuelven localmente, algunas veces requieren de tratamiento con quimioterapia y esas cosas, y el órgano que más primordialmente se puede ver afectado en esas situaciones es el pulmón, no el hígado. El hemangioma es un rollito, es una maraña de vasos sanguíneos en el hígado. Es como una lunar de vasos sanguíneos. Y el hemangioma no tiene que ser visto ni ser catalogado como algo peligroso, siempre y cuando no sea gigantesco, algo muy grande. Si es una lesión bastante pequeña, se puede manejar de forma conservadora, no genera dolor, no genera molestias. Eso pasa prácticamente, es un hallazgo los estudios que le están haciendo. Pero sí es importante una cosa que él dijo. Si vas al baño y tenés heces negras, estamos hablando betún negro o rojo, eso puede ser indicios de sangre digerida. Sangre digerida porque la sangre al descomponerse del intestino se vuelve completamente negra y son heces malolientes y usualmente son muy, muy oscuras. Entonces, si tiene esa condición, sería bueno que se le comente al médico, porque no vaya a ser que alguno de los medicamentos que le están utilizando esté causando pequeños sangrados en el tubo digestivo, que si se resuelve va a ser prácticamente una solución definitiva. Entonces, no hay relación con el tema abdomen agudo, pero sí son importantes los síntomas que está dando el caballero para que lo tome en cuenta. Doctor, quiero que veamos ahora también en pantalla los dolores de abdomen agudo que sí son quirúrgicos, para que usted también nos vaya explicando ya en este momento. Si usted está sintiendo esto que estamos viendo en pantalla, hay que actuar y probablemente va a requerir cirugía. Ahí pusimos, Omar, las causas más comunes quizás que se ven en el servicio de emergencias, ¿verdad? O sea, las causas de dolor abdomen agudo quirúrgico pueden ser una lista mucho más amplia, evidentemente. Pero la apendicitis es una condición muy común, muy frecuente que se desarrolla a todo nivel, prácticamente desde la niñez hasta el adulto mayor se puede desarrollar la apendicitis porque es una obstrucción de un órgano hueco, un vestigio embrionario del final del intestino, al inicio del intestino grueso. Entonces la apendicitis es una condición importante de diagnosticarse tempranamente, es una condición que diagnosticada en etapas tempranas, la solución es mediante la laparoscopía, es una cirugía sencilla, que casi se puede hacer casi que en forma ambulatoria si uno lo quisiera en etapas tempranas. Obviamente esa misma entidad, si vos lo dejas evolucionar, si el apéndice se rompe, hay una contaminación fecal de la cavidad abdominal, hay una peritonitis y eso implica una serie de complicaciones más internamiento, más antibióticos y más probabilidad de complicación. Entonces, la apendicitis es una condición importante. Ese dolor se presenta usualmente en la parte abdominal alta, como te decía, y se va localizando hacia la fosa ilíaca derecha poco a poco. Y el quiste hemorrágicos, los quistes hemorrágicos son esos pequeños sacos llenos de sangre en la cavidad abdominal, son esas estructuras que si sangran y si nos causan problemas, va a ser un cuadro muy, muy aparatoso que tiene que ser de intervención rápida. El embarazo ectópico es un embarazo fuera del útero. Es un embarazo que se desarrolla fuera del útero, se desarrolla usualmente en las trompas y cuando empieza a crecer el producto se va a romper automáticamente porque no tiene espacio para crecer y eso causa un cuadro también de un dolor abdominal intenso, importante, con sangrado hacia la cavidad abdominal que tiene que ser siempre operado para evitar los problemas. Y los problemas de vesícula, Omar, que es un problema que ya lo hemos hablado muchas veces, siempre los cólicos biliares, la colecistitis aguda, que es la inflamación irreversible de la vesícula, si no se opera y la vesícula se va a perforar, se van a exposar y eso causa una peritonitis que también puede comprometer la vida de las personas si no se acude a tiempo, digamos. Sí, bastante claro. Doctor, quiero que cerremos, pero con una consulta más que hay de un televidente y vamos a prestarle atención a esta consulta en video. Buenos días, doctor. Vieras que yo padezco de unos dolores de estómago muy fijos, siempre es a la misma hora, al despertarme. Inclusive muchas veces me despierto y lo que me despierta es el dolor de estómago, pero es fijo que todos los días me agarra. Mi pregunta es si tiene algo que ver con el colon o qué será, porque mi comida es la normal, mi dieta es la normal, pero sí los dolores de estómago son muy fuertes, inclusive muchas veces termino así como con ganas de descomponerme y todo del mismo dolor. Muchas gracias. Gracias a usted por la consulta.
Pero es un dolor abdominal crónico, típico. Dolor abdominal crónico que tiene mucho tiempo de evolución y que requiere una evaluación por gastroenterología para que le hagan una endoscopia alta, que es lo que hay que hacer, una gastroscopia para determinar la causa, que probablemente sean problemas digestivos altos de una gastritis crónica estamos hablando. Entonces, eso evidentemente es algo que tiene que ser atendido. Acordemos que estamos en un país con alta incidencia de problemas gástricos, o sea, tenemos una incidencia alta de cáncer de estómago y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, es importante que las personas que tengan síntomas de este tipo, crónicamente, Omar, se hagan conciencia, independientemente de la edad que tengan, si ya tienes síntomas manifiestos, crónicos de mucho tiempo, mínimo hacerse una gastroscopía para descartar eventualidades de un tumor gástrico, y si eventualmente también se descarta eso, que ojalá así sea, pero se determina que tiene una gastritis, tiene alguna cosa, otra cosa más, un reflujo, cosas de esas, se pueda tratar adecuadamente y quitarse esa sintomatología que evidentemente le interrumpe la vida normal. Perfecto, doctor. Sus últimas recomendaciones, que yo creo que lo más importante es, ante un dolor así, bueno, hay que actuar. Yo creo que lo más importante, Omar, es no alarmarse porque no todos los dolores son abdomen agudo. Y eso, uno que estuvo en un servicio de emergencia lo vio muchas veces, que la gente llegaba por cualquier dolor abdominal, que obviamente es molesto y la gente requiere que los alivien. Pero diferenciar abdomen agudo con abdomen doloroso crónico es la instalación de los síntomas, o sea, los síntomas tienen muy poco tiempo de evolución, usualmente son bastante aparatosos, y lo más adecuado es acudir rápidamente al servicio de emergencias, no quedarse pensando que ya va a pasar. Claro. Es un dolor que usted nunca ha tenido antes, véalo así, nunca lo has tenido antes, nunca has sentido esa magnitud de dolor, tiene síntomas realmente que son muy, muy jodidos, o sea, el paciente se siente muy mal, y entonces quedarse pensando que es una gastritis, que ahorita me va a pasar que es una colitis, puede ser esas horas de evolución bastante peligrosas, porque, como te digo, el diagnóstico oportuno y temprano de un abdomen agudo hace que la causa se sepa rápidamente y de una vez empezar el tratamiento correctivo para evitar consecuencias y desenlaces que pueden ser bastante letales incluso y comprometer incluso la vida, como te digo. Gracias, es el doctor Magdi Yodeiri, el doctor es enólogo, oncólogo. Estábamos hablando sobre los dolores de abdomen agudo. Recuerde que usted puede contactar al doctor a esos números que tiene en pantalla, 7011-5707 y también el 2522-1000, la extensión 6015. Doctor, siempre es un gusto tenerlo aquí en la casa. Encantado, Omar, para Muchísimas servirte. gracias. Esté muy bien. Igualmente usted, doctor.